Los sistemas de segundo orden son aquellos que están modelados mediante una ecuación diferencial de segundo grado o, en función de transferencia, tienen dos polos o lo que es lo mismo, polinomio característico de segundo orden. Habitualmente los vamos a representar con esta forma normalizada, con este modo de escribir, donde estas letras que aparecen aquí van a tener especial significado. En todo caso, puesto que van a tener dos polos, estos van a ser en general menos sigma más menos omega d por j. Es cierto que los polos pueden ser también reales, pero será un caso particular en el cual no hay parte imaginaria. Lógicamente existe una relación entre estos parámetros, omega n, seda, y estos otros, sigma y omega d. Vamos a ver cuál es esta relación. Si presentamos en el plano complejo dónde están los polos, que están en menos sigma más menos omega d por j, sigma y omega d, los valores de seda y omega n vienen reflejados en esta figura. Omega n es la distancia que hay desde el origen del plano complejo hasta donde están los polos. Y seda es el coseno del ángulo que forman los polos con el origen. A partir de esta figura es fácil encontrar las relaciones entre todos los parámetros. En concreto, sigma va a ser omega n proyectado, es decir, por el coseno de teta, por tanto, seda por omega n. Omega d va a ser omega n por el seno, y el seno es 1 menos el coseno, lo tenemos aquí. Por su parte, seda va a ser el coseno que viene dado por el cateto opuesto, sigma, partido por la hipotenusa, omega n. Y omega n va a ser la raíz cuadrada de omega d cuadrado más sigma cuadrado. Las fórmulas es conveniente conocerlas, pero a partir de la figura es fácil deducirlas de manera inmediata. Cada uno de estos parámetros tiene nombre propio que hay que conocer. Sigma es la constante de amortiguamiento. Recordemos que cuando hagamos la antitransformada de la respuesta ante una entrada determinada, esta sigma aparecerá como e elevado a menos sigma por t. Por lo tanto, nos está indicando cómo de rápido se amortigua el sistema. Omega d aparecerá dentro del seno de omega d por t. Será la frecuencia con la cual mi respuesta va a oscilar. Por lo tanto, la vamos a llamar la frecuencia amortiguada. Seda, como ahora vamos a ver, nos da una información rápida de cómo de amortiguado está el sistema, y por eso se la llama coeficiente de amortiguamiento. Es el parámetro tal vez más importante en esta expresión que tenemos aquí. Y por último, omega n se llama frecuencia natural o frecuencia no amortiguada, porque es la frecuencia a la cual oscilaría el sistema en el caso de que no hubiese atenuación, no hubiese amortiguamiento. Si el sistema oscilase libremente, estuviese siempre oscilando, si esta sigma fuese 0, está claro que omega n sería igual a omega d. Si no hay amortiguamiento, omega n es igual a omega d. Es la frecuencia natural, la frecuencia de la que oscilaría el sistema. Vamos a ver cómo este parámetro, este coeficiente de amortiguamiento, condiciona la forma de la respuesta. Tenemos aquí nuestro plano complejo y recordemos que según donde estén los polos tenemos sistemas inestables, sistemas estables, sistemas oscilatorios o sistemas no oscilatorios. Vamos a ver cómo el valor del coeficiente de amortiguamiento de seda afecta a la respuesta del sistema. En primer lugar, si la seda es negativa, vamos a estar con los polos en el semiplano derecho, sistema inestable. Si la seda es positiva, vamos a estar con los polos en el semiplano izquierdo, sistema estable. En el caso intermedio de que la seda sea 0, vamos a estar en el eje imaginario, sistema oscilatorio puro. Bien, estando en la zona inestable, si la seda es más pequeña que menos 1, si es muy pequeña, más pequeña que menos 1, tendremos polos reales. Y la respuesta al impulso, aquí estamos representando la respuesta impulsional, tendrá esta forma. Tenderá cada vez a un valor más pequeño y se irá al menos infinito o al más infinito. Si la seda es exactamente 1, tendremos los polos aquí situados. Si la seda está entre 0 y menos 1, es decir, es negativa, pero no tanto como menos 1, tendremos polos complejos y en el semiplano derecho. Por lo tanto, el sistema oscilará cada vez con mayor amplitud, será inestable porque está oscilando con mayor amplitud. En el caso de que sea igual a 0, tendremos un sistema que oscila continuamente. Ante un impulso, esa señal instantánea que dura solamente un momento, la respuesta se pondrá a oscilar y se mantendrá esa oscilación continua alrededor de 0. Pasamos ya a la situación en que la seda es positiva, ya hay un coeficiente de amortiguamiento positivo, por lo tanto el sistema va a ser estable. Aquí, dependiendo del valor de la seda, vamos a dar diferentes nombres al tipo de sistema. El sistema de segundo orden, pero vamos a darle un calificativo más. Si la seda es positiva, pero no llega a ser 1, es decir, es 0,6 por ejemplo, el sistema va a tener los polos complejos conjugados, en el plano izquierdo complejos conjugados, y la respuesta al impulso va a ser una señal senoidal que se va atenuando. Y vamos a llamarle sistema subamortiguado. Está amortiguado, pero no mucho, subamortiguado. Si aumentamos la seda y le hacemos llegar a valer el valor de 1, el sistema ya tendrá polos reales y dejará de oscilar.
pero justo un poquito antes estaría oscilando y un poquito después va a dejar de oscilar, con lo cual vamos a llamar en esa situación de Z igual a 1 un sistema críticamente amortiguado. Aquí los polos, que antes estaba uno arriba y otro abajo, se han ido moviendo y ahora están los dos aquí juntos. Sistema críticamente amortiguado, ya no oscila y sigue siendo estable. Si la Z aumenta, y es menos 1,5, menos 2, menos 10, el sistema ya está muy amortiguado, no oscila, la respuesta no tiene oscilación. Ojo que aquí está oscilando alrededor del valor final, alrededor de 0 en este caso, puesto que la entrada es un impulso, y aquí sube y baja, pero no oscila alrededor del valor final. El sistema es sobreamortiguado, está muy amortiguado, sedas mayores que 1. A la hora de caracterizar la respuesta del sistema, vamos a diferenciar que tengamos sistemas subamortiguados con los polos complejos o sistemas sobreamortiguados con los polos reales. Evidentemente, las situaciones de respuesta de sistema inestable no las estudiamos. Entonces, vamos a ver cómo es la respuesta del sistema de segundo orden con seda entre 0 y 1, en esta zona de aquí, sistema subamortiguado, y con seda mayor que 1, en esta zona ya de aquí. Primer caso, sistema subamortiguado, polos complejos, seda entre 0 y 1. La respuesta tiene oscilaciones. Esta es la respuesta al escalón. La figura anterior estaba representando la respuesta al impulso. Esta es la respuesta al escalón. Tiene oscilaciones y aquí hay que manejar una serie de parámetros que identifican esta respuesta. La primero, vamos a empezar por aquí, es el valor final. El valor final es K sub E. Recordemos que la expresión de la función de transferencia aparecía K sub E como tal. Segundo valor importante, este pico de aquí. Este pico me interesa saber cuándo se alcanza, va a ser en el tiempo de pico, y cuánto vale, que va a ser el valor de pico. El tiempo de pico lo vamos a obtener como pi partido por omega d. Omega d era la parte imaginaria de los polos. Y el valor de pico no le medimos directamente, sino que le vamos a obtener como un porcentaje o a partir de un porcentaje de su oscilación. Esta distancia que aparece aquí es cuánto hemos sobrepasado el valor final respecto, o en porcentaje, del valor final. Es lo que se llama el porcentaje de sobreoscilación, m sub p, y vale el valor de pico menos el valor final partido por el valor final y expresado en tanto por ciento. Bueno, pues esa medida, si calculo el valor de pico, le resto el valor final, lo divido por el valor final y lo expreso en tanto por ciento, es la m sub p, y la podemos calcular con esta expresión, e elevado a menos pi partido por tangente de teta. Teta era el ángulo que formaban los polos con el eje real. La podemos expresar también, recordando las fórmulas que teníamos, como e elevado a menos pi por sigma partido por omega d. Sigma partido por omega d la tangente de teta. Bien, ya tenemos tres valores. Valor final, valor de pico, tiempo de establecimiento. Cuando la respuesta entra dentro de una banda, esta de aquí, de más menos 5% del valor final. Este es el valor final, aquí estamos un 5% por debajo y aquí un 5% por arriba. Cuando la respuesta ya se queda oscilando dentro de esa banda, en ese momento entramos en el tiempo de establecimiento. Y este tiempo de establecimiento en el sistema de segundo orden subamortiguado vale aproximadamente pi partido por sigma. Sigma es la parte real de los polos. Cuanto más lejos estén estos polos del origen, cuanto mayor sea sigma, más pequeño será el tiempo de establecimiento. Antes entraremos dentro de la banda del más menos 5%. Otro tiempo que me interesa es el tiempo de subida. Es el tiempo que la respuesta tarda en llegar por primera vez al valor final. Cuando por primera vez hemos pasado por el valor final, estamos en T sub R y vale pi menos teta partido por omega d. Ojo que es un error frecuente, teta tiene que estar expresado en radianes. Y luego dos datos más. Como es un sistema de segundo orden, tiene dos polos, ningún cero, y por ello tanto la pendiente en el origen como el valor en el origen son nulos. Parte de cero y parte plano, con pendiente cero. Bien, pues esta figura, con estas expresiones, es importante porque es la que caracteriza la respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguado. ¿Qué pasa cuando el sistema es sobreamortiguado? Cuando los polos no son complejos sino reales, cuando el coeficiente de amortiguamiento seda es mayor que 1, es grande. Pues tenemos una respuesta que tiene este aspecto, ya no hay oscilaciones. Seguimos manteniendo que la pendiente en el origen y el valor en el origen son nulos y seguimos manteniendo que el valor final es K sub E. Pero ya no hay ni tiempo de pico, ni valor de pico, ni tiempo de subida. Lo que sí hay es tiempo de establecimiento. ¿Cómo se calcula ese tiempo de establecimiento? Bueno, pues aquí no hay una fórmula exacta, es una fórmula bastante aproximada que va a ser la siguiente. Como el sistema es de segundo orden con polos reales, tendrá esta forma, tendrá un polo real en 1 partido por t sub 1 y otro polo real en 1 partido por t sub 2. Entonces, de manera aproximada, y esta aproximación es válida si t sub 1 es bastante diferente de t sub 2, entonces en ese caso, el tiempo de establecimiento lo obtenemos
de manera parecida al primer orden. El primer orden era 3 veces la constante de tiempo. Aquí es 3 veces la suma de las dos constantes de tiempo. Como decía, el resto de los valores, valor final, valor inicial y pendiente del origen, siguen siendo válidos y obtenidos directamente de la expresión de GDS.